María estaba junto a la ventana del café, donde la nieve caía como un suave manto sobre las calles de la ciudad, y las luces de las guirnaldas navideñas parpadeaban suavemente, creando la ilusión de un hechizo. Pero para ella, esa noche no era un cuento de hadas. En su corazón no había lugar para la festividad. Trabajando como camarera en un pequeño café, hacía tiempo que había olvidado lo que era realmente creer en los milagros. Todo lo que quedaba eran miradas fugaces y conversaciones ocasionales con desconocidos que venían y se iban, como sombras. De repente, como rompiendo su mundo habitual, la puerta del café se abrió, y en el aire flotó un silencio misterioso. En el local apareció un hombre, cuya figura atrajo de inmediato la atención. No se parecía a los demás clientes, parecía estar en su propio mundo. Alto, con una expresión tensa en su rostro, llevaba consigo algo invisible pero pesado. Y en sus ojos había algo que hizo que María se quedara inmóvil. Cuando se acercó a su mesa con la sonrisa acostumbrada y la oferta de tomar su pedido, el hombre no respondió de inmediato. La miró largo rato, y en su mirada había algo que causaba una sensación de inquietud. Su voz fue suave cuando dijo: «Sé que esto es extraño, pero te estaba buscando aquí. Siento que eres la única que puede entender por qué estoy aquí». Las palabras sonaron como si ocultaran una historia llena de dolor y pérdidas. De repente, María sintió como su corazón latía más rápido. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué ella? En los ojos del desconocido ardía una llama, pero su mirada estaba vacía, como si él no hubiera venido simplemente por una taza de té, sino por algo mucho más importante de lo que una camarera común podría entender. ¿De alguna vez has sentido que el mundo empieza a desmoronarse, y tú te quedas en el vacío, sin una estrella guía? Su voz sonó de tal manera que María no pudo encontrar respuesta. Todo su ser se tensó ante algo inexplicable, ante la sensación de que dentro de ella nacía la certeza de que este encuentro no era casual. Pero, ¿y si este desconocido fuera la persona que la llevaría a un mundo que ella ni siquiera había imaginado? ¿Y si sus palabras no eran solo una conversación casual, sino la clave para desvelar un misterio que podría cambiar su vida para siempre? María sintió como su mundo se tambaleaba, como algo la atraía hacia lo desconocido, lleno de peligros y sorpresas. Pero aún no sabía que este encuentro apenas comenzaba. María trabajaba en una pequeña cafetería a la que rara vez llegaban personas adineradas. Era la tarde antes de Navidad y el café estaba casi vacío, por lo que ella disfrutaba preparando la mesa para los pocos clientes. En ese momento, entró un hombre que de inmediato llamó su atención. Parecía cansado, con una mirada sombría, y pidió silenciosamente una taza de té. Su comportamiento y postura delataban que era alguien más importante que un simple transeúnte, pero no daba la impresión de ser un hombre acostumbrado al lujo. María notó que él observaba atentamente a las personas del café, y su mirada estaba distante. Cuando le ofreció algo para cenar, él rechazó la oferta, diciendo que solo quería un poco de tranquilidad. Unos minutos de silencio pasaron, y de repente el hombre comenzó a contar su historia. Hablaba de una tragedia, un accidente en el que murieron sus seres queridos. Su voz temblaba y sus ojos estaban llenos de vacío, como si no pudiera creer lo que había sucedido. Dijo que había venido a este lugar buscando paz, no compañía, pero aún así comenzó a hacerle preguntas que le parecieron extrañas. De repente, preguntó: ¿por qué no te has ido? ¿Por qué sigues trabajando aquí si hay otras oportunidades? Esta pregunta hizo que María se quedara pensativa. Nunca había reflexionado sobre eso, pero sus palabras la habían tocado. Este hombre claramente escondía algo importante, y a ella le despertó curiosidad saber qué era. A la mañana siguiente, en el día de Navidad, el mismo hombre apareció en la cafetería, pero ahora su apariencia era completamente diferente. Llevaba un traje caro y su mirada había ganado en seguridad. Se acercó a la mesa donde María seguía trabajando, y por su comportamiento parecía estar esperando algo. Sin embargo, ya no se veía tan perdido. Se presentó como Alexei Orlov y le contó que en realidad era heredero de una enorme fortuna, propietario de varios restaurantes y negocios exitosos. María estaba sorprendida. Lo que decía parecía increíble. Él era la clase de persona que podría comprar todo lo que quisiera, pero en lugar de eso, estaba sentado en ese pequeño café, solo, y hablándole como si fueran amigos. Pero, a pesar de su riqueza, su historia seguía siendo misteriosa. ¿Por qué no le había hablado de su estatus desde el principio? ¿Por qué todo su relato sobre la pérdida y la soledad la hacían dudar de la verdad? A la mañana siguiente,
Cuando María decidió investigar qué ocultaba Alexei, accidentalmente encontró un viejo periódico. En un artículo se describía el accidente en el que murieron sus familiares, pero también se mencionaba a sus propios padres. Su corazón se comprimió al darse cuenta de que su familia estaba vinculada con esa tragedia. Al recordar las palabras de Alexei sobre cómo su familia había muerto debido a un accidente absurdo, sintió como su mundo comenzaba a desmoronarse. No entendía cómo podía ser verdad. ¿Por qué nunca había sabido nada de esto antes? ¿Y qué conexión real tenía ella con Alexei? María decidió encontrarse con él y averiguar qué estaba pasando. Su encuentro ahora no solo sería sobre perdón, sino también un intento de entender cómo podría estar conectada con un hombre cuya vida parecía estar tan entrelazada con su propio pasado. Cuando María se encontró con Alexei, sus expectativas se cumplieron. Él le contó la verdad sobre su pasado, sobre cómo su padre estuvo involucrado en el accidente trágico que mató a sus padres. Alexei permaneció en silencio durante un largo rato, tratando de encontrar las palabras para explicar lo sucedido. Confesó que había estado ocultando la verdad todo este tiempo, temeroso de que ella lo rechazara. Pero ahora que lo sabía, ya no podía esconder su culpa. María sintió una tormenta de emociones. Decepción, enojo, dolor, todo se mezclaba en su mente. No sabía cómo reaccionar. Él era el hombre que había empezado a amar, pero su familia, su vida, sus mentiras ahora se interponían entre ellos. Pero, ¿y si todo esto no había sido una casualidad? ¿Y si él había venido hacia ella no solo para redimir su culpa, sino para encontrar algo más que simplemente perdón? María se encontraba en una encrucijada. No podía perdonar a Alexei de inmediato, pero tampoco podía simplemente irse y dejarlo. Sabía que sus sentimientos por él no desaparecerían. Alexei había sido quien cambió su vida, quien la ayudó a comprender sus propios sentimientos. Pero, ¿podría estar con él sabiendo que su familia estuvo involucrada en la muerte de sus padres? María decidió dar un paso hacia Alexei. Abrió su corazón ante él, reconociendo que, a pesar del dolor, estaba dispuesta a comenzar un nuevo camino junto a él. Pero su decisión no era definitiva. Aún seguía dudando si él estaba ocultando algo más, o si esa era solo una parte de la historia. En el día de Navidad, decidieron empezar una nueva vida, pero ambos entendían que no podrían liberarse por completo del pasado. Siempre estaría con ellos, pero lo importante era cómo seguirían adelante. Día tras día, María y Alexei se fueron acercando más. Ella comenzó a confiar más en él, y a pesar de todas las dudas, ambos descubrieron nuevos horizontes el uno en el otro. María ahora podía ser ella misma, y Alexei ya no era ese hombre frío y distante que había visto al principio. Ambos encontraron lo que buscaban, pero a veces su pasado regresaba para recordárselo. Nada en su relación era perfecto, pero aprendieron a perdonarse mutuamente. Y aunque su vínculo estuvo basado en una tragedia, comprendieron que su amor podía ser un nuevo capítulo en sus vidas, siempre y cuando estuvieran dispuestos a luchar por él, a pesar de las pruebas que enfrentaban.